1978. El edificio Windsor, su construcción comenzó en 1975 y terminó en 1979, siendo sus autores los arquitectos del Estudio del Río Ferrero, Alas y Casariego, Pedro Casariego Hernández Vaquero, Manuel del Río Martínez, Genaro Alas Rodríguez. La torre era una estructura mixta de hormigón y hierro, dividida en dos piezas por la planta técnica intermedia, una planta sin ventanas que alojaba elementos estructurales. Contaba con un núcleo de hormigón armado que contenía los elementos de comunicación vertical, ascensores y escaleras. Grandes vigas de 3,4 metros de canto soportaban el peso de las fachadas y forjados, resueltos con secciones más ligeras. Exteriormente destacaba por su elemental geometría, caracterizada en la fachada por la presencia de elementos modulares de alto índice de reflexión de la luz, íntegramente de vidrio. Esta capacidad de reflexión hacía que el edificio redujera su impacto volumétrico. La base del complejo, compuesta por 3 plantas, estaba ocupada por locales comerciales. En la zona interior se encontraban los locales de espectáculos sobre la trama peatonal de Azca. (1980). La torre de oficinas es, obviamente, el elemento más diferenciado. Se le ha dado un tratamiento de extrema sencillez, con fachadas planas y modulación uniforme. El vidrio reflectante aligera su masa y la confunde con el cielo. Únicamente rompen su monotonía las plantas técnicas que se aprovechan en toda su altura para alojar elementos estructurales. Exteriormente destacaba por su elemental geometría, caracterizada en la fachada por la presencia de elementos modulares de alto índice de reflexión de la luz, íntegramente de vidrio. Esta capacidad de reflexión hacía que el edificio redujera su impacto volumétrico. La base del complejo, compuesta por 3 plantas, estaba ocupada por locales comerciales. En la zona interior se encontraban los locales de espectáculos sobre la trama peatonal de Azca. Los sótanos para aparcamientos e instalaciones ocupan la totalidad del solar y están conexionados a los 2 niveles de la red viaria interior de Azca. Se han diseñado con un criterio más expresivo, horizontal, con grandes vuelos, variedad de planos y rompimientos producidos por cambios en las plantas por los accesos e intercomunicaciones peatonales que conexionan con los correspondientes a los 2 edificios próximos. El dueño del Windsor, Julián Reizábal, fue como el promotor de Puerto Banús. José Banús, o como el creador de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda, uno de esos españoles hechos a sí mismos que, armado solo con intuición y su sentido de la oportunidad, se fue de provincias a la capital para convertirse en millonario. La propiedad del edificio, Ason Inmobiliaria, encargó a FCC Construcción, en agosto de 2003, una parte de la remodelación, consistente básicamente en ejecución de una nueva escalera exterior de evacuación, ampliación de las plantas 27 y 28, nueva estructura auxiliar para fachada en las plantas 1 y 2 y otros trabajos complementarios de menor entidad en sótanos y vestíbulos. A las 11:19 del sábado 12 de febrero de 2005 se recibió un aviso de incendio en la oficina 2109 de la planta 21 del rascacielos que rápidamente se propagó por los pisos superiores a través de la fachada metálica. Hacia la 1 de la madrugada, ante la constatación de que el incendio era inabordable y no quedando trabajadores en el edificio, se dio la orden a los equipos de extinción de evacuarlo, ante el riesgo de derrumbe del edificio. Los bomberos quedaron atacando el fuego desde el exterior con equipos que no alcanzaban más allá de la planta 12. Los bomberos necesitaron unos 6 millones de litros de agua, el equivalente aproximadamente a la capacidad de 3 piscinas olímpicas, y 80 horas de trabajo para extinguir el fuego.
El edificio llegó a soportar temperaturas de 1000 grados. En el momento de mayor intensidad trabajaron 205 bomberos y 40 vehículos. Las llamas carbonizaron 30.000 metros cuadrados de oficinas y despachos donde trabajaban más de 2000 personas. Con todo, la estructura de hormigón armado de la torre permaneció relativamente intacta. A la altura del 2005, el edificio Windsor, otrora símbolo de progreso, se había convertido en un mastodonte cuyos sistemas de seguridad, obsoletos, si no inservibles, no pudieron evitar que una mísera colilla desatase un incendio espectacular, violento, siniestramente bello. En una de las grabaciones hechas desde el exterior por una videoaficionada se aprecia, tras una ventana del edificio, lo que parecen ser las siluetas de dos personas caminando por dentro planta 13 durante el incendio, cuando los accesos al mismo ya se encontraban cerrados. La grabación de la cinta marcaba las 3:46 de la madrugada. La policía científica determinó que las imágenes no estaban manipuladas. Un cuestionado informe de los bomberos consideró que podían ser reflejos, 7, pero la policía y el juez instructor rechazaron esta teoría, aunque no encontraron evidencias de que las presuntas personas tuvieran que ver con el origen o propagación del incendio. Han pasado 20 años desde aquel 13 de febrero de 2005, cuando el edificio Windsor en pleno centro de Madrid se convirtió en una antorcha de acero y hierro que estuvo ardiendo durante más de 24 horas seguidas. Eran 106 plantas y 32 plantas, situado en pleno corazón de Azca junto al Paseo de la Castellana. Según el relato de los vigilantes, aseguraron haber escuchado una pequeña explosión antes de que el incendio se acelerase. Esto descartó al comienzo de la investigación la hipótesis del cortocircuito porque esa explosión no se produjo en la misma zona donde estaban los cuadros eléctricos del inmueble. Pero finalmente es la teoría que se impuso ante la falta de pruebas contundentes en uno u otro sentido, porque temperaturas de más de 1000 grados acabaron con todas las pruebas que sí sirven en otros incendios. Cuando detectó el fuego y no pudo abrir la puerta, el guarda reclamó a una persona de mantenimiento, pero además bajó para recoger él mismo una llave maestra y abrir la puerta del despacho, ya que con el extintor que estaba en la planta no podía acercarse a las llamas. Mientras tanto, la persona de mantenimiento acude con otro vigilante y tampoco pueden abrir el despacho. El edificio estaba cometiendo las obras necesarias para instalar sprinklers o aspersores automáticos que funcionan cuando su termodetector se derrite por la acción del calor o el fuego o que están conectados directamente a un sistema antiincendios. Son de una efectividad muy alta y obligatorios en oficinas de más de 100 metros, también según la normativa de 2003 implantada en la Comunidad de Madrid. La reforma del Windsor se presupuestó en 15 millones de euros y comenzó en 2003. Estaban ya en un porcentaje del 80% realizadas cuando el incendio arrasó la torre. Los responsables de las 4 empresas que trabajaban en el edificio negaron cualquier implicación. Solo una de ellas trabajó en el edificio aquel día, pero no en la planta 21. Días más tarde del incendio, durante una inspección para ver los cimientos, la policía encontró un butrón. Los investigadores creen que el butrón pudo estar allí desde hace tiempo y que no tenía relación con el incendio. Tampoco descartaron que se tratase de alguna persona obsesionada con el incendio y que quisiera entrar en el edificio. La familia propietaria del edificio pagaba 65.000 euros anuales de hace 20 años por una póliza tasada en 100 millones de euros. El edificio estaba tasado en 83,7 millones y la responsabilidad civil tenía otro seguro que cubría el 60%. El otro 40% lo cubría otra aseguradora diferente. Los expertos calcularon los perjuicios en unos 200 millones de euros teniendo en cuenta los daños en los comercios cercanos que tuvieron que cerrar e incluso alguno perdió hasta 60.000 euros en una semana. Los empleos de 190 personas también se vieron afectados. Uno de los rumores más importantes difundidos durante los meses posteriores fue que el incendio era una tapadera para sustraer o deshacerse de documentos importantes guardados en los bufetes de abogados del edificio. Pero la principal empresa afectada fue la auditora Deloitte, que rápidamente dijo que tenía copias de seguridad de los documentos importantes que manejaban y los abogados dijeron que en caso de haberse perdido alguna causa había copia en los juzgados o los tenía la contraparte. Uno de los rumores más importantes difundidos durante los meses posteriores fue que el incendio era una tapadera para sustraer o deshacerse de documentos importantes guardados en los bufetes de abogados del edificio.
Pero la principal empresa afectada fue la auditora Deloitte, que rápidamente dijo que tenía copias de seguridad de los documentos importantes que manejaban, y los abogados dijeron que en caso de haberse perdido alguna causa había copia en los juzgados o los tenía la contraparte.